Buenas noches, bienvenidos a tu cita con Jesús. En esta ocasión la predicación, la enseñanza se llama Hay que orar y quiero que por medio de esta enseñanza podamos entender la importancia de la oración. Entonces para ello primero vamos a ir a la cita que está en Mateo capítulo 6 versículos 5 al 8. Dice Mateo 6 del 5 al 8. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Listo, estas son palabras pues propiamente de Jesús, de nuestro Señor y Salvador. Y que nos enseña aquí es que primero que no seamos como los fariseos, que les gusta orar en público para que la gente los viera. Entonces le está diciendo, la oración no es para que ustedes los vean orar y que digan, uy, qué bonito ora o esta persona es muy espiritual. ¿Sí? No es para eso. Sino que nos enseña esa que es una comunicación con Dios. Entonces por eso dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre. Otra cosa importante que nos dice es, no empiecen a decir muchas palabras, ¿sí? A repetir cosas. Y yo creo que esto a más de uno nos ha pasado, sobre todo digamos a mí por lo menos, digamos cuando uno hace la oración de las noches, a veces digamos que uno repite las mismas cosas, ¿sí? Y a veces está muy cansado y todo esto. Entonces es entender que Él sabe cuáles son las cosas que necesitamos y no tenemos que andar digamos repitiendo y repitiendo esas cosas, sino ser concretos y también por supuesto respetuosos hacia nuestro Dios. Y lo otro que también es importante entender es que este texto no es restrictivo en cuanto a que tenemos que, para orar, entrar en un cuarto y cerrar la puerta. Y lo vamos a ver porque en los ejemplos que vamos a ver más adelante nos daremos cuenta de que la oración es algo que se puede hacer en cualquier momento y casi que para cualquier situación. Entonces vamos ahora a ir otro pasaje donde Pablo nos habla sobre la importancia de la oración y después ya vemos unos ejemplos. Entonces vamos a ir a Filipenses 4, versículos 4 al 7. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios guardará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Listo, quiero que, ahí tomé además de la oración algo muy interesante y es que dice, alégrense siempre en el Señor. Lo digo nuevamente, alégrense, se lo repite, se lo reitera. Digamos, esto es una pregunta importante, ¿qué es lo que nos da alegría a nosotros? Digamos que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias, adquirimos algo nuevo, digamos que obtuvimos algún título, obtuvimos algún beneficio y pues eso nos da alegría. Y Pablo lo que nos quiere decir es que nuestra mayor alegría está en el Señor. Y yo creo que esto es algo maravilloso, porque cuando nosotros adquirimos algo, compramos algo, eso nos dura la alegría por un momento, pero ya después nos acostumbramos a eso. En cambio, en el Señor tenemos una fuente eterna de alegría y de paz. Y muchas veces las personas, incluso, creyentes, incluso yo lo he podido experimentar en mi vida, uno dice, pero ¿por qué no soy tan alegre? O quizás ¿por qué estoy tan, no sé, preocupado? Me pasa a veces que uno se preocupa por una cosa, por otra. Entonces aquí es donde entra el consejo que nos da Pablo. Dice, que todos sepan que son ustedes amables y gentiles. Entonces una cosa, que seamos amables y gentiles con la gente, ¿sí? Podamos tener esa buena acción de ayudarles y la verdad que es muy gratificante. Yo creo que cada uno de nosotros, las veces que lo hemos experimentado, nos podemos dar cuenta de que es algo muy maravilloso. Y también dice que no se preocupen por nada, sino que pidan al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Entonces la oración es para que nosotros pidamos al Señor lo que necesitamos, pero que también agradezcamos. Y esto es vital porque, o sea, cualquier problema, por más sencillo que sea, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, te doy gracias por todo esto que me has dado
Y esa acción de gracias nos hace recordar de que tenemos muchas bendiciones. Y decir, oiga, ¿por qué me estoy quejando si tengo todas esas bendiciones? Y también, ¿por qué me estoy quejando si tengo un Dios que me escucha y yo le puedo pedir y yo sé que Él me va a dar lo que yo necesito? Entonces por eso dice que ahí es cuando viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque yo sé que mi vida está en manos de Dios. Entonces lo que yo necesito Él me lo va a dar y Él me ha dado muchas cosas y me ha respondido en muchas oraciones. Entonces eso es para que veamos la importancia de la oración, que nos da esa paz, que nos da esa calma y nos ayuda pues a estar gozosos en el Señor. Ahora vamos a ir a unos ejemplos. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 18 versículos 13 al 14. Vale, ese dice, pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Listo, aquí tenemos un ejemplo de la oración y de verdad que este ejemplo me parece maravilloso porque nos muestra cómo es nuestra actitud ante Dios y es una actitud humilde, ¿sí? Dios exalta a los que se humillan. Y quiero que también veamos que la oración en este ejemplo es una oportunidad para pedirle perdón a Dios. Es ese medio por el cual le pedimos perdón a Dios. Este hombre lo que decía es, se propició a mi pecador, ten misericordia de mí. O sea, se hallaba muy culpable. Esas acciones de golpearse el pecho, de sentirse como tan mal, demostraban lo terrible de su condición, lo, digamos, y mostraban también su humildad, ese reconocer las cosas malas que había hecho. Quien pueda leer un poco más el pasaje se dará cuenta del contexto, porque pues también había un fariseo que hizo su oración. Entonces, otra cosa que, bueno, también podemos ver es que la oración no siempre es muy larga. Esta oración es de hecho bastante corta, ¿sí? Y bueno, de pronto algunos dirán, no, pero pues esto es un texto, simplemente pues trata como de digamos, de simplificar lo que esa persona oró. Y pues digamos que en ese caso me gustaría también mostrar otro caso de un discípulo que esto que prácticamente podríamos decir son sus palabras textuales en una oración. Entonces vamos a ir a Hechos 7, versículos 59 al 60. Ah, perdón, esa no. Esa la vamos a leer después, ya ahorita la busco. Vamos a ir entonces, perdón, a Colosenses 1, versículos 9 al 10. Esa parte es importante. Vale, ese dice, así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Este versículo también resalta es la oración por otros. Entonces Pablo dice que está orando por los de esa iglesia, para que ellos crezcan en el conocimiento del Señor. Entonces eso también es una invitación a que nosotros oremos por otras personas. Y digamos que el fin más excelente sería este que él dice, ¿sí? Orar para que estas personas crezcan en el conocimiento del Señor y para que vivan como Él le agrada, ¿sí? Poder nosotros orar por nuestros hermanos que digamos los conocemos, sabemos que de pronto tienen alguna dificultad, o tal vez, bueno, no lo sepamos, no, ¿sí? Pero podemos pedir que Dios les ayude y les dé guía en sus decisiones diarias, en lo que sabemos que conocemos de ellos, ¿sí? Porque de verdad que la oración es un apoyo también importante, no es algo solo entre mi persona y Dios, sino también yo, digamos, a colaborando, digámoslo así, en oración a otras personas. Y Dios se agrada de esto porque a él le gusta mucho la unidad. Esta otra cita no la vamos a leer, pero habla precisamente de la unidad y está en Juan 17, no la vamos a leer en esta ocasión, la puede leer en su casa. Y es la oración que hizo Cristo, es una oración ahí está escrita y podemos ver también ejemplos de oración que podemos seguir, que es muy edificante, donde él precisamente ora por sus discípulos y también por el resto de creyentes que van a creer el mensaje por medio de los discípulos. Y lo que pide es unidad. Entonces,
eso también quería resaltarlo, como la oración como también un mecanismo de unidad. Cuando, por ejemplo, yo sé que eso pasa en la iglesia, alguien se enferma, usualmente, digamos, si mandan un mensaje por WhatsApp o nos enteramos por algún medio, nosotros sacamos un tiempo para orar por esa persona. Entonces es un mecanismo de unidad y Dios se agrada en esto. Ahora sí, voy a leer el ejemplo que se me saltó. Entonces está en Hechos 7, versículos 59 al 60, y dice que ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Entonces Esteban era un diácono que en ese momento estaba siendo apedreado por un problema que tuvo con unas personas, bueno, discusiones digamos que en cierta forma teológicas, y no aceptaron su punto de vista y al final pues terminaron apedreándolo. Y quiero que vean cómo de corta fue su oración, y esto es para, creo que quitarnos un poco esa visión de la oración de que es como una especie de costumbre. No, es que voy a orar porque ya me acostumbré. Es una comunicación con Dios. Ese Señor Jesús recibe mi espíritu, es como esa confianza que se tiene en Cristo, es algo cercano, ¿sí? Entonces quería que viéramos como la oración no siempre tiene que ser larga, puede ser corta, pero también puede ser muy larga, si un ruego extenso, y que es una comunicación con Dios. Es como, digamos, como, no exactamente como con un amigo, pero quiero que tengamos eso en cuenta, hay una comunicación. Por eso Jesús oraba al Padre, porque es una comunicación. Entonces, Él está en constante comunicación con su Padre. Entonces, por eso también, por lo mismo, podemos entender que si Dios quiere que estemos en Él, dice que oremos sin cesar. En otras partes también dice. Y antes de finalizar, vamos a realizar una oración para entregar este momento a Dios. Y pues precisamente estamos hablando de la oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de poder aprender un poco más de tu palabra, que sabemos que es viva, que en ella está el conocimiento tuyo. Te pedimos que seas tú guiándonos en cada decisión que tomemos, supliendo nuestras necesidades, como sabemos que lo has hecho y lo seguirás haciendo porque nos amas. Te pedimos que nos guardes de todo peligro, que nos ayudes a tomar decisiones sabias en cada etapa de nuestra vida, que nos ayudes a que la oración, a esa comunicación constante contigo, sea algo característico en nuestras vidas, por favor. Que siempre que tengamos un problema o alguna circunstancia, el primero al que acudamos seas tú, porque si creaste todo el universo, si hiciste todo cuanto existe, si has sostenido nuestras vidas hasta este momento y todo lo has hecho para nuestro bien, ¿cómo no vamos a confiar en ti más que en otras cosas o en otras personas? Gracias por darnos este privilegio de comunicarnos contigo y porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza para sus vidas y sin más que decir, que Dios los bendiga.